que se resumen, que son algunos que se resumen en estos 3 puntos, pues es tener esa cuota mensual de 390 pesos, que así está definida en las consideraciones del decreto, muy importante que aplica, ¿verdad?, a aquellos trabajadores que sus ingresos pues, no rebasen de los 9,081 pesos, que es aproximadamente un 20% adicional al salario mínimo. Es una franja en la cual en este caso el Ejecutivo trata de amortiguar, ¿no?, la retención del impuesto sobre la renta. Si bien no había tenido, como lo mencionaba Luis, pues un cambio un cambio en el subsidio para el empleo, y por lo tanto, pues de manera práctica, pues el efecto ya no, ya no era tal cual, ¿no? Entonces, pues ese es digamos, lo que nos presenta en este caso el Ejecutivo, ¿no? Con la necesidad o con la intención de poder llegar a esta franja, ¿no?, de trabajadores que ganan un poco más del salario mínimo, del 20% adicional. Yo me gustaría destacar ese punto. Eh, Algo bien importante, que este subsidio para el empleo, como bien nos lo comentó Luis, pues si el ICR a cargo es menor, no se va a proceder al pago, ¿no?, como se realizaba anteriormente. No hay, digamos, esa ayuda en numerario, sino simplemente es pues yo lo quiero decir así, directamente es un efecto que amortigua el ICR a cargo. Siguiente, por favor. Gracias. De otras consideraciones y que se replican, que se heredan de la mecánica del subsidio para el empleo de 2013, pues es efectivamente no aplica para ingresos por concepto de retiro, ¿verdad? En este caso de prima de antigüedad, retiro, indemnizaciones, entre otros pagos por separación, ¿no? Inclusive, de igual manera, para facilitar el cálculo de las retenciones, habla acerca del cálculo en pagos periodos menores a un mes. ¿Okay? Entonces, siguiente, por favor. Incluso aunque no se encuentra eh, en esta diapositiva, también heredamos ese efecto de que el subsidio al empleo que se aplica al trabajador cada periodo de nómina se acumule para realizar nuestro cálculo anual del impuesto sobre la renta. Y bueno, pues de estas consideraciones y premisas que yo les platico, ¿qué antecedentes son con los que nos topamos en hoy, que ahorita pues nos obliga a tener una respuesta muy, muy rápida por las implicaciones que tiene? Quisiera yo abordar cuáles son primero unas recomendaciones de el manejo de subsidio al empleo de nóminas, de las siguientes nóminas que se van a pagar, que se van a atender, y posteriormente qué va a suceder y qué vamos nosotros a ofrecer en hoy, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Gracias. Bueno, bien importante es que estamos trabajando en este reinstalable, que es el número 2 de NOI 11. Esto lo vamos a tener durante el mes de mayo. Bien lo decía mi compañera Ale, estamos planeando salir para la próxima semana, para ir el 17 de mayo. Estamos nosotros estimando que podríamos tener ese reinstalable para atender esta nueva mecánica de subsidio para el empleo, ¿no? Estamos haciendo esa estimación. Eh, y bueno, pues, ¿cuáles son las recomendaciones? Si tenemos nóminas, ¿verdad?, que debemos procesar antes de este reinstalable. Por favor, siguiente. Gracias. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos en el manejo del sistema? Y realmente ya es una recomendación práctica. Nosotros, en esta recomendación que les damos, es, en primera, no generar el cálculo del subsidio al empleo en las primeras nóminas de mayo. ¿A qué atiende esta recomendación? Esta recomendación, ¿no?, si hablaba Luis, ¿no?, de ser conservador, digamos que esta recomendación trata de divorciar ese cálculo del subsidio 2013, es decir, ya no seguir con esa mecánica, no provocar
el que se tenga que, inclusive en algunos casos, pagar ese excedente, o sea, necesariamente poner un punto y aparte en lo que es el cálculo del subsidio del empleo 2013 con 2024, en el escenario en que nos encontramos es que no tenemos ese cambio, no tenemos esa mecánica aplicable al sistema, ¿no? Para que no podamos, para que nosotros inhibamos ese cálculo del subsidio al empleo en estas primeras nóminas de mayo. Es precisamente del lado derecho les presentamos estos parámetros de la nómina y que ese parámetro que se llama cálculo del subsidio al empleo sin devolución lo tengamos seleccionado. Ustedes podrán notar que en las nóminas intermedias, antes de que tengamos este reinstalable, no habrá una aplicación de este subsidio para el empleo. Este subsidio para el empleo, ¿no? La manera en que nosotros lo podemos justificar es que lo utilizamos, este cálculo que se realiza en periodos intermedios, pues para facilitar el cálculo de la retención. Sin embargo, el cálculo de la retención del impuesto sobre la renta en términos legales es mensual, ¿no? Entonces, digamos que la recomendación va encaminada a ya no aplicar un subsidio 2013, ¿ok? Esperar a que tengamos este reinstalable y poder aplicar el subsidio 2024. ¿Con qué? Con la finalidad, ahorita vamos a ver, que en la última nómina del periodo, del mes, ya sea en nóminas semanales, quincenales, decenales, podamos aplicar este subsidio al empleo 2024 y que sea al final del mes en el cual podamos tener la aplicación. No vamos a tener aplicación de subsidio, no vamos a tener un subsidio aplicado, acumulado en nóminas anteriores, sino que nosotros veremos, vamos a decirlo de alguna manera, de un solo plumazo, el efecto en la última nómina del mes de mayo, ¿no? Quiero reiterar que estas recomendaciones, pues es bajo las circunstancias en que nos encontramos, ¿no? No podemos ahorita dar alguna otra alternativa porque no está medida, porque no tiene todos estos lineamientos que nos pide la autoridad, como ya no hay ese pago de excedente, ¿no? Los niveles de ingreso al cual se aplica, ¿no? Este punto número 2 es que realizado este cambio que yo les comento, pues es procesar la nómina y timbrarla como de costumbre. ¿Qué es lo que vamos a observar? Lo que ya les he comentado es que ningún trabajador deberá tener el pago de subsidio para el empleo, ¿no? No va a haber una aplicación de este subsidio. Siguiente, por favor. De estas mismas recomendaciones, de estas nóminas subsecuentes, ¿no? Hacemos por ejemplo, hacemos nosotros, ponemos de ejemplo este escenario para nóminas semanales. Por ejemplo, si es que para la segunda y tercera nómina semana de mayo, tampoco generar ese cálculo del subsidio para el empleo, es decir, continuar con con esta tesis, ¿no? De no aplicación de devolución para que al final del mes podamos aplicar el subsidio para el empleo. Es decir, la recomendación es no aplicar o mantener esa consistencia de criterio desde la aplicación de la primera nómina y subsecuentes hasta llegar a la última nómina del mes para poder aplicar este subsidio, ¿ok? Vuelvo a reiterar, en las nóminas subsecuentes, para conservar esa consistencia, sería que ese parámetro del cálculo del subsidio para el empleo también tenerlo configurado sin devolución, ¿no? El procesamiento de la nómina será de manera normal, las timbraremos y no habrá ese efecto del subsidio para el empleo. Siguiente, por favor. Y bien, ¿qué sucederá en esta última nómina de mayo? Y que ya tenga yo el reinstalable 2 de NOI 11, es en ese momento, es generar el cálculo del ICR y el subsidio al empleo actualizado bajo estas condiciones. Ustedes pueden observar que en el tipo de cálculo, en la parte derecha,
lo que nosotros sugerimos es hacer ese cálculo ajustado, y realmente ese cálculo ajustado es que se tomen todos los ingresos del periodo, se aplique la tarifa mensual, ¿verdad? Y que también se considere el subsidio al empleo mensual, ¿no? Ustedes pueden observar que en esta lámina, pues ya hasta estamos haciendo un señalamiento, ¿no? De configurar el parámetro del cálculo del subsidio para el empleo 2024. Que ustedes lo pueden apreciar al lado derecho, es un spoiler, ¿no? De que vamos a tener precisamente una selección para tener ese cálculo de subsidio para el empleo 2024. El tipo de cálculo, como lo mencionaba, es que lo tengamos ajustado para considerar todos los ingresos del periodo. La aplicación, lo voy a decir de manera muy simple, si ustedes gustan, la aplicación de esa cuota mensual de los 390 pesos, aquellos trabajadores que no rebasen del ingreso de 9,081 pesos, ¿no? Entonces, con esta última nómina, del periodo, nosotros estaríamos aplicando de un solo tajo el subsidio para el empleo. Teniendo esta configuración y estar en conocimiento de cuál es el efecto que estamos haciendo, nosotros podemos procesar la nómina y timbrarla, ¿no? Entonces, lo que realizará el sistema ya con este reinstalable 2 es que realizará ese cálculo del subsidio para el empleo y el impuesto con respecto a todas las reglas y toda la mecánica que nos platicó Luis, ¿no? Se realizará el cálculo del ICR y se determinará se censará los ingresos del trabajador para la aplicación o no de este subsidio para el empleo. Siguiente, por favor. Gracias. Después, digamos, de esta historia que les estoy platicando, es decir, es casi una historia antes del reinstalable, teniendo el reinstalable y poder superar el mes de mayo. O sea, es una ruta que nosotros les proponemos, es una ruta, hasta le vamos a decir, crítica, porque como bien lo mencionó Luis, pues fue de una manera pues contundente, rápida y diferenciadora con respecto al subsidio para el empleo del 2013, ¿no? Digamos que concluido ese trago amargo del mes de mayo, ¿no? Y que se haya actualizado ese reinstalable 2, pues el procesamiento de las nóminas subsecuentes serán como siempre lo hemos realizado, ¿no? El sistema ya estará configurado como ese con el subsidio para el empleo 2024, incluso el subsidio al empleo que se aplique se sumará con respecto al subsidio para el empleo de cada trabajador con aras de tenerlo ese acumulado para el cálculo del ICR anual, ¿no? Se detectará la reducción. Lo que podemos ver es que habrá una reducción del ICR para aquellos trabajadores que tengan ingresos hasta 9,081 pesos, y ya no habrá trabajadores con pago de subsidio, ¿no? Insisto, yo creo que algo bien importante que podríamos tener como práctica es tener ese cálculo ajustado en la última nómina de cada mes, ¿no? Para no rebasar los 390 pesos mensuales de subsidio para el empleo. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Cuál es el efecto que nosotros vamos a ver en general en hoy 11 y es derivado y en atención a este decreto? Pues vamos a observar que en la mecánica de cálculo del ICR se va a disminuir con este subsidio al empleo 2024, según corresponda, de acuerdo al nivel de ingreso, por supuesto. No realizará el pago del excedente, ¿no? En atención de este decreto, si es mayor el subsidio del ICR, no habrá esa devolución, no habrá también esos mecanismos de ajuste, ¿no? Que tenemos en los apéndices de la guía de llenado, se desactivarán por completo, ¿no? Y en el CFDI de nómina
se registra el subsidio causado conforme a la nueva cuota del subsidio al empleo, pero realmente, como bien lo mencionaba Luis, pues ahora en esta instrumentación técnica, pues está totalmente alineada al subsidio al empleo que teníamos nosotros, ¿no? Hasta el momento no tenemos cambios en la estructura de este XML, no tenemos cambios en la guía de llenado. Ahorita son meras suposiciones técnicas de que ese subsidio causado, pues va a tomar el lugar, este subsidio causado va a dar paso a este nuevo subsidio al empleo, pero realmente no tenemos una especificación técnica, ¿no? Y hasta dónde llega, lo que podemos observar, hasta dónde llega este cambio en el subsidio cuando tenemos que instrumentarlo en condiciones técnicas, ¿no? Entonces, no, hasta el momento no lo tenemos. Nosotros también estamos muy pendientes de cuáles son, pues, aquellas indicaciones técnicas que podamos tener, ¿no? Y que además no lo supere. Yo creo que, y otro punto muy importante, y que lo comentaba que lo comentaba con Luis, es que si se realiza un cambio técnico necesitamos 30 días, ¿no? O sea, todavía necesitamos más tiempo para que en términos legales pueda tener que pueda tener vigencia, ¿no? Entonces, yo creo que fue sí, un estímulo, una ayuda, ¿no? Para disminuir el efecto del impuesto sobre la renta, pero fue muy protagónica. O sea, creo que no se midió totalmente todas las implicaciones que tiene, y sobre todo de instrumentación, ¿no? Y nos pone a todo mundo a correr y a tener un plan para poderlo atender, ¿no? Al final nosotros vamos a ver una acumulación del subsidio causado para el cálculo anual del ICR, ¿no? Entonces lo vamos a tener bien para el anual. Siguiente, por favor. ¿Y qué cambios, posibles cambios que vamos a tener en hoy? Si yo ya les mostré un spoiler en el que vamos a tener un parámetro para tener la aplicación explícita de subsidio para el empleo 2024, nosotros todavía en la parte de sistemas, en la parte técnica, pues estamos determinando la definición de un posible porcentaje en parámetros, una cuota. Nos vamos a separar de la dependencia de tablas del sistema. Perdón por ser un poquito más técnico. De tablas del sistema me refiero a esas tablas que teníamos de subsidio y que las configurábamos también en parámetros, ¿no? Inclusive que sea explícito establecer el límite de ingresos mensuales, ¿no? Yo creo que algo que se ha distinguido NOI con respecto al paso de los años es que ha sido un sistema muy flexible y no quisiéramos perder esa flexibilidad. Si bien al parecer el Ejecutivo no da pautas para pensar en algún cambio, nosotros no quisiéramos que más adelante se defina, como nos decía Luis, que en términos reales el límite de ingresos sea mayor, en fin. Entonces, bueno, esos serían los posibles cambios, y lo que nosotros de este camino o de estas sorpresas tengamos un camino fácil, ¿no? Que tengamos una implementación fácil, ágil y en términos legales correcta. Siguiente, por favor. Solamente quiero subrayar que todavía estamos en espera del tratamiento técnico para este cambio en el CFDI, y estaremos muy alertas, ¿no? Ante cualquier cambio técnico, y lo que quiero invitarles es a que la importancia que tenemos para atender subsidio al empleo es la actualización a NOI 11, es decir, todas las modificaciones que vamos a hacer será en NOI, en NOI 11.